¿Alguna vez, mientras veías una película, te has sentido inexplicablemente atraído por un antagonista? ¿O quizás hayas experimentado una profunda fascinación por un personaje que, analizándolo objetivamente, es manipulador, egocéntrico y moralmente reprobable? El cine posee una capacidad única para generar una conexión e incluso admiración hacia figuras que en la vida real nos provocarían un rechazo inmediato. Este fenómeno no es accidental. ¿Cómo logran los cineastas que empaticemos con la monstruosidad? ¿Cuál es la arquitectura cinematográfica que sostiene esta compleja magia? Bienvenidos a la Botica del Cine. Hoy nos adentraremos en la psique cinematográfica para analizar no a los héroes arquetípicos, sino a esos personajes que nos deslumbran y perturban a partes iguales, los narcisistas. Nos referimos a figuras de un carisma arrollador y una autoconfianza casi sobrehumana, pero que esconden un profundo vacío interior, una carencia absoluta de empatía y una capacidad de manipulación que los vuelve profundamente peligrosos. Pensemos en Patrick Bateman, de American Psycho, cuya obsesión por la perfección superficial enmascara una disociación violenta de la realidad, o en la implacable Miranda Priestley, cuyo imperio en la moda se cimenta sobre la intimidación y una exigencia patológica. Estos personajes trascienden la caricatura del villano tradicional. Son construcciones complejas que nos obligan a preguntarnos: ¿cómo puede alguien tan evidentemente tóxico resultar tan convincente? En este análisis, que hemos estructurado como una serie de 3 videos, deconstruiremos el arte de filmar al narcisista convincente en pantalla. En la primera parte, nos concentraremos en la seducción visual que el cine emplea para presentarnos a estos personajes. Exploraremos cómo la puesta en escena, el vestuario, el encuadre y la iluminación constituyen esta fachada magnética. En la segunda parte, destilaremos las técnicas narrativas, los diálogos afilados, la danza de la dualidad, entre sus acciones carismáticas y repulsivas, y cómo el punto de vista en la narración moldea nuestra percepción. Finalmente, en la tercera y última parte, analizaremos el impacto que estos personajes tienen en los demás y cómo se utilizan estas reacciones de otros como un espejo para revelar la destrucción que dejan a su paso. El objetivo no solamente es señalar un guión excepcional o una interpretación magistral, aunque ambos elementos son cruciales. Existe toda una maquinaria visual y narrativa operando a nivel cinematográfico, un conjunto de técnicas sutiles que los realizadores emplean para tejer la ilusión de estos seres magnéticos y monstruosos. Buscamos comprender cómo la puesta en escena, la fotografía, la iluminación, el diálogo y la estructura narrativa se combinan para crear esta dualidad que nos interpela. Si alguna vez te has preguntado por qué te fascina este personaje que su juicio moral te impele a odiar, estás en el lugar indicado. Empecemos por la seducción visual del narcisista. El cine es primordialmente un lenguaje visual. Para construir un narcisista diegéticamente persuasivo, cada elemento en pantalla adquiere una carga significativa. No es fortuito que estos personajes nos resulten imponentes o atractivos en una primera instancia. Subyace una estrategia visual deliberada, diseñada para reflejar tanto su mundo interior como la fachada que proyectan al exterior. La puesta en escena y la estética. Empecemos platicando por un mundo a su medida. Comencemos entonces por el entorno, la puesta en escena. El espacio que habita un narcisista en una cinta rara vez es aleatorio. Funciona como una extensión de su propio ego, un espejo de su grandiosidad y de su obsesión por el control y la perfección. Tomemos el apartamento de Patrick Bateman en American Psycho. Es minimalista, de una estética séptica, casi quirúrgica. Cada objeto ocupa un lugar preciso: la colección musical,
las obras de arte, todo ha sido seleccionado para proyectar una imagen de sofisticación y éxito. Este entorno no solo define a Bateman o a quien él aspira a ser, sino que también funciona como una prisión autoimpuesta, un escenario para sus rituales de autoperfeccionamiento y, más inquietante aún, para sus fantasías violentas. El orden y la pulcritud de su apartamento generan un contraste brutal con el caos de su psique, creando una tensión visual que es fundamental para este personaje. El vestuario es otra herramienta de precisión. Los narcisistas cinematográficos suelen presentar una apariencia impecable, a menudo con prendas de alta costura que subrayan su estatus y su autopercepción de superioridad. Tal es el caso de los personajes principales en El Lobo de Wall Street. Con sus trajes de poder, sus tirantes icónicos, no solo viste para el éxito, su atuendo es una armadura, una declaración de su dominio en el universo financiero. Su apariencia comunica "soy superior a ti", antes de que emita una sola palabra. Miranda Priestly es otro caso canónico. Su vestuario es legendario. Cada conjunto es una manifestación de su poder y su juicio crítico, intimidando a cualquiera en su proximidad. Esta atención al detalle en la indumentaria y en los accesorios, el reloj de lujo, el calzado impoluto, el peinado perfecto, constituye una fachada de invulnerabilidad esencial para el encanto inicial de estos personajes narcisistas. Incluso la composición del plano contribuye a esta construcción. Frecuentemente veremos al personaje narcisista ocupando el centro del encuadre o en posiciones de poder dentro de la composición. Se les otorga un peso visual que refuerza su autoimportancia. Los objetos que los rodean, ya sean obras de arte, tecnologías de vanguardia o símbolos de riqueza, tal vez como adornos, pero también son extensiones de su identidad narcisista, seleccionados para impresionar y controlar la percepción ajena. Esta meticulosidad en la puesta en escena es el primer anzuelo que se nos presenta de un mundo pulcro y atractivo que en un principio puede enmascarar la oscuridad subyacente. Ahora hablemos un poco acerca del poder de la mirada y el encuadre, que sería dominar con los ojos la pantalla. Si un rasgo define al narcisista en pantalla, es su capacidad para dominar a través de la mirada. El lenguaje cinematográfico lo sabe y explota mediante el encuadre y de forma paradigmática con el primer plano. Un primer plano de rostro de un narcisista puede ser un recurso de enorme potencia y expresivo. Permite al actor proyectar una intensidad que a veces paraliza, una confianza que no se puede quebrantar, o por el contrario, un vacío escalofriante tras una sonrisa encantadora. Pensemos en la mirada de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, en El silencio de los inocentes. Sus ojos apenas parpadean, y cuando la cámara se aproxima en primer plano, sentimos que su mirada nos traspasa. Una combinación de intelecto superior y depredación pura. Esta mirada controla, analiza y genera una inquietud profunda. Los ángulos de cámara son igualmente determinantes en la percepción del poder del narcisista. No es infrecuente que estos personajes sean filmados desde un ligero contrapicado, es decir, con la cámara orientada sutilmente hacia arriba. Este ángulo los engrandece visualmente, haciéndolos parecer más imponentes y reforzando su sensación de superioridad sobre los demás personajes y, por extensión, sobre el espectador. En cambio, si se desea mostrar una fisura momentánea en su coraza, una vulnerabilidad calculada o un instante de falsa modestia, la cámara puede situarse a su nivel o incluso en un ligero picado, aunque esto suele ser un recurso transitorio dentro de su arsenal manipulador. La postura corporal y la gestualidad, magnificadas por el encuadre, son igualmente claves. Los actores que interpretan a narcisistas suelen adoptar posturas expansivas, con gestos firmes y decididos que comunican seguridad y arrogancia. Pensemos en cómo Tony Montana, de cara cortada, se desplaza con ostentación o se sienta en su escritorio como si fuese un trono.
Los movimientos están cargados de una autoimportancia que la cámara se encarga de enfatizar. El encuadre entonces aísla estos gestos, estas miradas, forzándonos a registrar cómo su ego se manifiesta físicamente. Además, la forma en que el narcisista mira o ignora a otros personajes es sumamente elocuente. Pueden sostener la mirada de forma intimidante, como si fuera un desafío, o mirar a los demás con displicencia, como si apenas merecieran su atención. La cámara captura a menudo estos intercambios, mostrando al narcisista y también a las reacciones de aquellos bajo su influencia o desprecio. Este juego de miradas, enmarcado selectivamente, establece de inmediato la jerarquía de poder en la escena. Es como una coreografía visual que clarifica la dinámica de poder que el narcisista necesita para existir. Por último, en este video, hablemos de la iluminación que revela y oculta, o sea, la luz de la fachada y las sombras del alma de estos personajes. La iluminación en el cine sirve, sí, para visibilizar una escena. Es una poderosa herramienta narrativa que moldea nuestra percepción de un personaje. En el caso de los narcisistas, su aplicación se vuelve particularmente interesante. La luz puede emplearse para realzar su carisma deslumbrante, pero también para insinuar la oscuridad que se oculta bajo la superficie. Consideremos cómo se ilumina con frecuencia la, entre comillas, fachada del narcisista. Podemos observar una iluminación brillante, casi en clave alta, cuando se encuentran en su apogeo, seduciendo o manipulando con éxito. Esta luz puede conferirles una apariencia pulida, casi idealizada, acentuando su atractivo y su aparente impecabilidad. Imaginemos a un personaje como Jay Gatsby en El Gran Gatsby. En sus fiestas, está bañado en una luz dorada y resplandeciente, que simboliza tanto su opulencia como la elaborada ilusión que ha construido a su alrededor. Esta iluminación forma parte del engaño visual, induciéndonos a creer, al menos inicialmente, en la grandeza que proyecta. Sin embargo, la misma iluminación puede tornarse reveladora o amenazante. El uso de las sombras es aquí fundamental. El claroscuro, el contraste dramático entre luces y sombras, puede ser efectivo para visualizar la dualidad del narcisista. Un rostro parcialmente en sombras puede sugerir secretos, intenciones ocultas o la faceta monstruosa de su personalidad que intentan mantener oculta. Cuando Patrick Bateman se contempla en el espejo, la iluminación es a menudo dura, creando sombras que acentúan la frialdad de sus rasgos y prefiguran la violencia latente en su interior. En ocasiones, el esquema de iluminación puede variar drásticamente, dependiendo del interlocutor del narcisista o de su estado emocional, entre comillas, o manipulador. Pueden estar bajo una luz suave y favorecedora cuando intentan seducir a alguien, o con un sutil cambio de ángulo o intensidad. Una sombra puede cruzar su rostro, revelando una frialdad calculadora. Esta dualidad lumínica es un reflejo visual de su propia naturaleza escindida, el yo público carismático y el yo privado vacío o cruel. También, incluso, la temperatura del color de la luz puede tener una carga semántica. Una luz fría y azulada puede enfatizar su desconexión emocional y su falta de empatía, mientras que una luz cálida podría usarse irónicamente durante un acto de falsa generosidad o encanto superficial. Los reflejos son otro recurso visual recurrente. El narcisista reflejado en espejos, ventanas o superficies pulidas. Este motivo no solo alude al mito original del narciso, sino que también puede simbolizar su autoobsesión, su duplicidad o la fragilidad de la imagen que proyecta. Así, la iluminación nos muestra al narcisista y también nos guía sutilmente en nuestra respuesta emocional hacia él, generando esa incómoda ambivalencia entre la atracción y la repulsión. Hemos llegado al final de la primera parte de nuestra serie El arte de filmar al narcisista convincente en pantalla. Hoy hemos destilado cómo el cine construye la seducción visual de estos personajes, desde la puesta en escena que refleja su ego hasta la iluminación que revela y oculta sus verdaderas intenciones.
Pero esto es solo el comienzo. En la segunda parte de esta serie nos sumergiremos en las técnicas narrativas, como el diálogo y las acciones tejen esta red de manipulación. No te pierdas la continuación de esta fórmula. Puedes encontrar la parte 2 disponible en el canal, y si buscas más análisis cinematográfico, te invito a explorar la Botica del Cine Análisis, que es el canal hermano, nuestro espacio dedicado a destilar películas con una mirada crítica y emocional. Hasta la próxima.